Saludos, compañeros del grado 702. Hemos escuchado y visto de sucesos como la magia, de las criaturas inexistentes, de fenómenos sobrenaturales, duendes, brujas, magos, entre otros términos, que nos traslada a mundos imaginarios. En este espacio tenemos la oportunidad de compartir con ustedes nuestra investigación, socializándoles uno de los géneros literarios más importantes e interesantes al nivel mundial. Les hablo de la literatura fantástica. Yo soy Jesús David Nieto Escorcia, que juntamente con mis compañeros Sergio Flores, Dayan Sánchez y Jorge Rueda expondremos a continuación la definición de la literatura fantástica. Es un género narrativo donde la fantasía hace presencia, acompañada de elementos que rompen con la realidad establecida. Por lo tanto, se basa en la participación de fenómenos sobrenaturales. La literatura fantástica es una literatura ambientada en un universo imaginario. Ahora les contaré del origen de la literatura fantástica. Su origen se remonta varios siglos atrás, desde las creaciones de las antiguas mitologías normandas y anglosajonas, pasando por narraciones fundantes como la del poeta griego Homero con sus obras La Ilíada y la Odisea. Las aventuras que involucran monstruos, gigantes, ninfas, superpoderes, lugares de ensueños, se transmitieron en sus inicios de manera oral. Luego fueron escritos los cuales eran hechos en lienzos, poemas, cuentos, fábulas, novelas y realizaciones cinematográficas. Durante el siglo XVIII y el siglo XIX, la literatura fantástica se considera como el género literario y fue a través de la novela que se halló su mejor expresión. Y llega al cine y a los videojuegos, haciendo de ella una literatura fantástica a través de sus efectos sobrenaturales. Características. En la primera característica que tenemos de estas 6 se encuentra la presencia de opuestos. Aquí las fuerzas del bien y del mal encarnadas en personajes enfrentados, lo cual desencadena sentimientos opuestos y conflictivos. La segunda característica vendría siendo desconcierto. Estas historias fantásticas le ayudan a construir en su interior acontecimientos y personajes que pueden interpretarse de manera doble, natural o sobrenatural. En la tercera encontramos las metáforas y alusiones. Es a través de ciertas características que un personaje puede identificarse como individuo de la realidad, y es así como los autores crean obras donde se presencian hechos sociales como guerras y dictaduras. En la cuarta característica tenemos a las alucinaciones. Tanto el protagonista como sus acompañantes experimentan estados paralelos, así alucinaciones y realidades, para luego tener un estudio de comprensión. En la quinta característica encontramos el miedo mezclado con lo indescifrable. El elemento miedo o el terror pueden llegar a irrumpir en los espacios donde las aventuras y sus protagonistas pertenezcan a un mundo de sueños y fantasía. Y para terminar, la sexta característica que encontramos la presencia de un talismán o amuleto. Aquí el poder sobrenatural hace presencia a través de un objeto, siendo este la guía al protagonista para los caminos a seguir o para no perderse en sus aventuras. Los elementos más destacados de la literatura fantástica son A. Elementos sobrenaturales, que es cuando incluye personajes, situaciones o escenarios que nunca podrían pertenecer al mundo verídico. B. Elementos irreales, aquellos que son fantásticos o sorpresivos, donde lo irreal abre puertas a lo extraordinario, como por ejemplo las hadas, los gnomos. C. La hipérbole. Es el elemento principal de la literatura fantástica. Consiste en la exageración de la realidad para mostrarnos de modo más expresivo la fantasía y lo maravilloso. D. Lo insólito. Es un hecho que parte de lo absurdo, por ejemplo, la mujer que murió pero que sigue viva.
Clases de literatura fantástica. Dentro de las clases de literatura fantástica tenemos de espacios alternativos. Son lugares comunes y familiares, donde hay alteración de los detalles, donde el personaje se da cuenta que está en otra dimensión. De umbrales con fronteras invisibles. Aquí es cuando el protagonista pasa sin darse cuenta de un universo familiar o no completamente desconocido. De barreras cerradas. Cuando el protagonista se encuentra de repente en un lugar diferente al que conocía y habitaba. De mundos paralelos. Cuando el personaje pasa a una realidad distinta a la suya que coexistía paralelamente. De barreras abiertas. Cuando se encuentran dos espacios y tenemos diferentes y se comunican por pasadizos. Los escritores de literatura fantástica construyeron un género narrativo, a través del cual la literatura e imaginación se unen para crear universos mágicos e insospechosos, como por ejemplo las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Toman elementos de la vida real para transformarlos a lo largo de aventuras y sorprendentes hazañas. Autores y obras. Algunos representantes más conocidos mundialmente son J.R.R. Tolkien con El Señor de los Anillos, James Barrier con el famoso Peter Pan que todos leímos, Lewis Carroll con A través del espejo, William Morris con Noticias de ninguna parte, Patrick Rothfuss con El nombre del viento, George Martin con Juegos de Tronos, Terence White con El libro de Merlin, J.K. Rowling con Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Robert Howard con Gusanos de la Tierra. Bueno, y por último en Colombia tenemos a nuestro Nobel, Gabriel García Márquez, que aunque no se caracterizó mucho en este género, lo hizo con El amor y otros demonios.